Antes de que el mundo conociera el rugido de los motores Toyota, hubo un niño curioso en una aldea rural de Japón. No soñaba con autos deportivos, ni con fábricas gigantes, ni con conquistar el mundo, soñaba con entender cómo funcionaban las cosas. Desde chico, pasaba horas observando a su padre trabajar en su taller de telares, desmontando piezas, ajustando engranajes, buscando siempre mejorar lo que parecía ya terminado. Este no es solo un video sobre autos. Es la historia de una visión, de cómo un niño criado entre herramientas y tradición, se convirtió en el creador de una de las marcas más icónicas del planeta. Una historia de esfuerzo, innovación y de cómo los sueños, si se construyen paso a paso, pueden llegar mucho más lejos de lo que uno imagina. Bienvenidos a la historia de Kiichiro Toyoda y el nacimiento de Toyota. Antes de que Kiichiro Toyoda abriera los caminos del mundo con sus vehículos, Japón era muy diferente. A finales del siglo XIX, el país aún se debatía entre la tradición feudal y una incipiente modernidad. Las máquinas eran un lujo raro, y los sueños industriales parecían reservados solo para las potencias occidentales. Pero en medio de ese cruce de caminos, nació una historia que transformaría para siempre el destino de una nación y del mundo. Kiichiro Toyoda vino al mundo un 11 de junio de 1894, en la ciudad de Kozu, prefectura de Shizuoka. Su padre, Sakichi Toyoda, era un inventor autodidacta con una obsesión: mejorar los telares que usaban los artesanos japoneses. No era solo un mecánico, era un visionario. Su madre, Tami, sostenía el hogar con una mezcla de dulzura y firmeza, guiando a sus hijos mientras Sakichi se perdía entre piezas, engranajes y planos. Desde pequeño, Kiichiro vivió entre el zumbido de los telares y el olor del aceite de máquina. No era el típico niño que corría por el campo. A él le fascinaban los mecanismos, los movimientos precisos, la idea de que algo pudiera construirse desde cero y funcionar con armonía. Veía a su padre trabajar y algo en su interior se encendía, una chispa de admiración, sí, pero también de hambre por descubrir su propio camino. No todo fue fácil. Aunque su familia era trabajadora, no siempre contaban con estabilidad económica. Sakichi dedicaba tanto tiempo a sus inventos que, a veces, el dinero escaseaba. Hubo noches frías en que Kiichiro escuchaba a sus padres discutir en voz baja sobre el futuro, sobre si tanto esfuerzo valía la pena. Aún así, él entendía que había algo más grande en juego, una idea que debía crecer, sin importar el sacrificio. De niño, Kiichiro era reservado, pero observador. Le gustaba desarmar objetos para ver cómo funcionaban. No lo hacía por rebeldía, sino por curiosidad. Esa misma curiosidad lo llevó a admirar una atracción que lo marcó para siempre, un automóvil extranjero que vio pasar por la ciudad. Era la primera vez que veía algo así, el sonido del motor, el movimiento elegante, el poder del vehículo lo dejó hipnotizado. En ese momento, sin saberlo, había nacido una meta. Una promesa muda que se repetiría durante años: algún día, haré uno de esos. Claro que no todos en su entorno compartían ese entusiasmo. Su familia esperaba que continuara con el negocio de los telares. Hubo tensiones, discusiones, miradas cargadas de preocupación. Para Sakichi, el mundo de los autos sonaba lejano, incluso absurdo. Pero Kiichiro no podía ignorar el llamado de su vocación. Cuando terminó sus estudios en ingeniería mecánica, Kiichiro tomó una decisión difícil pero inevitable: dejar su hogar para viajar, estudiar más y explorar nuevas tecnologías. Sabía que si quería transformar su sueño en realidad, debía alejarse del confort y buscar el conocimiento donde hiciera falta. No fue una despedida alegre, pero sí necesaria. Ese fue el primer gran paso. El niño que una vez vio un auto pasar y se quedó en silencio, ahora comenzaba su propio recorrido, uno que, con el tiempo, pondría ruedas al futuro. Kiichiro llegó a Tokio con una mezcla de nervios e ilusión. La ciudad era inmensa, caótica, y muy distinta al ritmo pausado de su ciudad natal. Pero entre bibliotecas, herramientas y planos, encontró su lugar. En la Universidad Imperial de Tokio se sumergió en la ingeniería mecánica, fascinado por cada engranaje, cada válvula, cada motor que estudiaba. Tras graduarse, comenzó a trabajar en el Ministerio de Transporte y más adelante en algunas empresas privadas. En esos primeros empleos, Kiichiro no solo afinó sus conocimientos técnicos. Aprendió también el valor de la organización, la importancia de los sistemas de producción y, sobre todo, lo caótico que podía ser el mundo real comparado con los libros.
A veces, las jornadas eran tan largas como frustrantes. Faltaban piezas, los proveedores retrasaban entregas, y los jefes, más interesados en mantener el orden que en innovar, solían mirar con recelo a un joven que proponía ideas nuevas. Pero Kiichiro no bajaba los brazos. Cada obstáculo era un maestro disfrazado. Cada error, una oportunidad para mejorar. En uno de sus trabajos, tuvo que lidiar con un equipo anticuado que apenas funcionaba. Mientras otros lo daban por perdido, él lo desarmó pieza por pieza, lo analizó y no solo lo reparó, lo mejoró. Esa actitud, la de no rendirse nunca ante lo que ya existe, se convertiría en el alma de todo lo que haría después. Aunque aún no lo sabía, aquellas experiencias en oficinas grises y talleres improvisados estaban sembrando la semilla de algo más grande. Kiichiro estaba absorbiendo el conocimiento que pronto aplicaría no para seguir a otros, sino para liderar su propio camino. En 1921, cuando Kiichiro tenía 27 años, ocurrió algo que alteró por completo el rumbo de su vida. Su padre, Sakichi Toyoda, el legendario inventor del telar automático, le pidió que regresara a casa. La salud de Sakichi estaba en declive y necesitaba que alguien de confianza tomara las riendas de su empresa, Toyoda Automatic Loom Works. Para Kiichiro, fue una sorpresa. Él no planeaba volver tan pronto. Tokio aún lo llamaba con mil ideas. Pero algo en su interior le dijo que era el momento de dar un paso al frente. Volver a casa no fue fácil. No todos los trabajadores de la empresa confiaban en el joven ingeniero que llegaba desde la capital. Algunos lo veían como el hijo del jefe, sin experiencia real en el manejo de una compañía. Otros, simplemente temían que trajera demasiados cambios. Pero Kiichiro no se dejó vencer por los prejuicios. Se arremangó, caminó entre las máquinas, habló con los obreros, y sobre todo, escuchó. Pronto, su talento comenzó a brillar. No solo entendía la maquinaria, también comprendía a las personas. Empezó a optimizar los procesos de producción, propuso mejoras en los telares automáticos y redujo los tiempos de fabricación. Su enfoque combinaba precisión técnica con sensibilidad humana. Así, poco a poco, se ganó el respeto de todos. Su ascenso dentro de la empresa no fue un salto abrupto, sino una escalera de esfuerzo constante. Primero fue asistente técnico, luego director de desarrollo y, finalmente, asumió una posición clave en la toma de decisiones, demostrando así con hechos su capacidad. Pero en el fondo, Kiichiro ya estaba mirando más allá del negocio textil. Su pasión seguía girando en torno a los automóviles, una pasión que no había olvidado desde aquel día de infancia frente al coche extranjero. Mientras muchos en la empresa estaban cómodos fabricando telares, él no podía ignorar lo que sentía. Japón necesitaba construir su propio auto. Un vehículo hecho por japoneses, para los caminos japoneses. A veces, hablaba de esta idea con colegas cercanos, y más de una vez recibió miradas de incredulidad. Eso es cosa de Estados Unidos o Europa, decían. Pero Kiichiro no buscaba permiso para soñar. Entre reuniones y ajustes de producción, él ya estaba trazando planos, recolectando ideas, imaginando motores. Su entorno era estable, pero su mente, inquieta. Y aunque nadie lo sabía aún, el telar sería solo el punto de partida. Lo que venía era una revolución sobre ruedas. A finales de 1929, con 35 años y un cargo sólido en Toyoda Automatic Loom Works, Kiichiro decidió que había llegado el momento de acercarse a su sueño. Pidió permiso al directorio para realizar un viaje de estudio a Europa y Estados Unidos, justo cuando la Gran Depresión estremecía los mercados. Durante 6 meses visitó las plantas de Ford en Detroit, recorrió talleres de Renault en París y observó las líneas de montaje de Daimler en Berlín. Volvió a Japón con cuadernos repletos de bocetos y la certeza de que su país podía, y debía, fabricar sus propios automóviles. En 1933, convenció al directorio de destinar un ala vacía de la fábrica de telares en Nagoya a lo que llamó modestamente el departamento automotriz. Allí, con un equipo de menos de 20 ingenieros, comenzó a adaptar herramientas pensadas para algodón y madera a la precisión que exigía el acero automotriz. No tardaron en aparecer los primeros tropiezos, la maquinaria vibraba demasiado, la soldadura fallaba, y las piezas importadas se demoraban meses en llegar. Ese mismo año, Kiichiro presentó su primer diseño de motor, el tipo A. Las pruebas iniciales fueron un catálogo de fiascos, fugas de aceite, pistones deformados y bielas que se partían a los pocos minutos de arranque.
Sin embargo, cada fallo servía para afinar la ingeniería. Trabajaban hasta la madrugada, dormían sobre planos extendidos sobre el suelo, y volvían a intentarlo con la obstinación de quien sabe que el error es solo un paso intermedio. En 1934, cuando el dinero comenzó a escasear, algunos miembros del consejo recomendaron cerrar la división automotriz. Kiichiro, firme pero sereno, ofreció hipotecar parte de sus acciones familiares para financiar los motores de prueba. Su gesto zanjó el debate, el proyecto continuaría, pero bajo la lupa de todos. La recompensa llegó en mayo de 1935, el prototipo de camión G1 rodó por primera vez dentro del patio de la fábrica. No fue un paseo triunfal, se sobrecalentó a los 20 minutos, pero demostrar que podían mover un chasis completo hecho en casa cambió la moral del equipo. En septiembre de ese año, el prototipo A1, un sedán de líneas redondeadas, recorrió la carretera Nagoya-Tokio sin averías graves. Japón tenía, por fin, un automóvil nacional competitivo. En el año 1936 se marcó un antes y un después. Aquel prototipo llamado A1, refinado y pulido, dio paso al Toyota AA, el primer automóvil comercial de la marca. Inspirado en líneas del Chrysler Airflow, con un motor de 6 cilindros y carrocería elegante, el AA no era solo un auto, era una declaración. Japón sí podía producir algo propio, robusto y competitivo. Las primeras unidades no se vendieron en concesionarios lujosos. Eran entregadas a mano, una por una, a clientes que no compraban solo un vehículo, sino una idea nueva de futuro. Pero levantar una industria desde cero tenía un costo enorme. La línea de ensamblaje era lenta, los proveedores escasos, y el dinero comenzaba a agotarse. Kiichiro sabía que para seguir avanzando necesitaba algo más que pasión, necesitaba respaldo. Fue entonces cuando comenzó a reunirse con banqueros, comerciantes, e incluso miembros del gobierno japonés. Muchos lo escuchaban con respeto, pero con dudas. ¿Quién comprará autos en un país que apenas tiene caminos?, le decían. Kiichiro, sin alterarse, respondía, primero vendrá el auto, y luego, el camino. En 1937, al fundar oficialmente Toyota Motor Company, Limited, logró asegurar una inyección de capital de varios empresarios industriales. Muchos de ellos convencidos más por su carácter que por el balance financiero. Esa confianza sería vital durante los años por venir. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Toyota se vio forzada a fabricar camiones para el ejército imperial. Era una orden que no podía rechazar. Años duros, con escasez de materiales, apagones constantes y trabajadores movilizados al frente. La innovación dio paso a la supervivencia. Al final de la guerra, con Japón devastado, Toyota estaba al borde del colapso. Solo quedaban unos pocos vehículos sin vender y una línea de producción obsoleta. Pero Kiichiro no era de los que se rendían con la primera curva cerrada. En 1947, apenas 2 años después de la rendición japonesa, presentó un nuevo modelo, el Toyota SA. Más pequeño, económico, diseñado para un país en reconstrucción. Fue su respuesta inteligente a un contexto adverso. Sin autopistas ni gasolina en abundancia, diseñó un vehículo ágil, confiable y fácil de reparar. Y sabía que no bastaba con fabricar, había que convencer. Así que Toyota empezó a organizar demostraciones públicas, donde los vehículos subían pendientes empinadas, atravesaban caminos embarrados y soportaban calor y polvo sin fallar. La gente no solo miraba, se asombraba. Kiichiro estaba creando una marca no solo confiable, sino cercana. Claro que no todo fue éxito inmediato. En 1949, con Japón aún sumido en la pobreza, las ventas cayeron. Toyota tuvo que pedir un préstamo de emergencia al Banco de Japón para evitar la quiebra. La condición fue estricta, reorganización interna y un nuevo enfoque comercial. Kiichiro aceptó, pero el peso de la presión lo hizo renunciar temporalmente a la presidencia. Era una pausa amarga, pero necesaria. Aún así, su visión seguía viva en cada parte del proceso. Sabía que los autos japoneses aún no podían competir con los grandes de Detroit, pero también sabía algo más importante, no necesitaban imitarlos. Solo debían construir algo propio, para su gente, con los recursos que tenían. Esa idea, nacida en la adversidad, fue lo que salvó a Toyota. El rescate financiero de 1949 dio respiro, pero dejó claro que Toyota necesitaba algo más que un modelo para sobrevivir.
Kiichiro, ya de vuelta en la mesa de diseño, reunió a sus ingenieros y lanzó un mandato sencillo: diversifiquemos o desapareceremos. Así nació el Toyota TCB en 1950, una pequeña pick-up confiable y barata que podía cargar arroz de los campos o mercancías de barrio. Su éxito puso a la empresa otra vez en números negros. Animado por ese resultado, el equipo presentó el Land Cruiser BJ en 1951, un todoterreno robusto, pensado para carreteras inexistentes y montañas de escombros en un Japón que aún se reconstruía. El prototipo trepó hasta la sexta estación del monte Fuji sin calentarse. Aquel ascenso se convirtió en la mejor campaña de marketing espontánea que la marca podía soñar. Las fotografías del BJ besando la nieve dieron la vuelta al país y convencieron al gobierno de que Toyota podía suministrar vehículos de uso oficial. Mientras tanto, Kiichiro impulsó el desarrollo de un sedán más refinado para las familias urbanas. El proyecto, bautizado internamente como Crown, comenzó en 1952 con la premisa de ofrecer comodidad de tatami sobre ruedas. Las primeras mulas de prueba, sin embargo, sufrían vibraciones en la carrocería y un molesto sobrecalentamiento en verano. Algunas revistas automotrices se burlaron llamándolo Crown Onsen, el Crown baño caliente, pero el equipo ajustó el sistema de refrigeración y reforzó el chasis, demostrando que la crítica podía convertirse en combustible para la mejora. La competencia era feroz. En casa, Nissan, Datsun y Prince Motor querían el mismo mercado. Desde fuera, Ford y General Motors inundaban los puertos con sedanes asequibles. Toyota no podía igualar el volumen de Detroit, así que apostó por fiabilidad y postventa, mecánicos itinerantes, manuales en japonés claro y un programa de repuestos rápidos. Servicios que las marcas extranjeras no ofrecían. No todo salió perfecto. El segundo lote del SB tuvo un problema de óxido prematuro en la plataforma y Toyota debió llamar las unidades a fábrica, un golpe a las finanzas y al orgullo. Pero la transparencia con la que Kiichiro manejó el asunto, arreglar primero, preguntar después, ganó la confianza del público y sentó las bases de la futura filosofía Kaizen. En 1952, poco antes de fallecer, Kiichiro pudo ver el primer Crown RS rodar silencioso por las calles de Nagoya. No viviría para asistir al lanzamiento oficial de 1955, pero su mano estaba en cada tornillo. Con 3 modelos distintos, SB, BJ Land Cruiser y Crown, Toyota dejó de ser la fábrica de un solo auto y se convirtió en un competidor serio en un mercado que hasta entonces parecía inaccesible. Así, entre aciertos y tropiezos, Kiichiro demostró que el verdadero combustible de Toyota no era la gasolina, era la capacidad de aprender más rápido que sus errores y girar el volante antes que la competencia. Hoy la visión de aquel joven japonés que soñaba con motores mientras miraba un automóvil extranjero en su infancia, se ha transformado en una de las compañías automotrices más influyentes del planeta, Toyota. Con presencia en más de 170 países, la marca no solo es sinónimo de eficiencia, innovación y durabilidad, es también un símbolo de superación. Cada año, Toyota produce más de 10 millones de vehículos, una cifra que deja claro que el sueño de Kiichiro no solo se hizo realidad, sino que superó cualquier expectativa. Modelos como el Corolla, el sedán más vendido de todos los tiempos, el Camry, reconocido por su fiabilidad, o el Hilux, símbolo de robustez en terrenos difíciles, se han convertido en parte del día a día de millones de personas en todo el mundo. Y para quienes buscan lujo y tecnología, Toyota también dejó huella con su marca premium Lexus, que compite hombro a hombro con gigantes europeos. Además, con su apuesta por los autos híbridos como el Prius y su desarrollo en vehículos eléctricos y autónomos, Toyota sigue mirando al futuro, sin olvidar sus raíces. Kiichiro Toyoda no vivió para ver el auge global de su empresa. Falleció en 1952, a los 57 años, cuando su sueño apenas comenzaba a acelerar. Pero dejó un camino trazado con valentía, constancia y fe en la innovación. Y quizá por eso, una de sus frases más recordadas sigue inspirando a generaciones de emprendedores, ingenieros y soñadores. El progreso no se alcanza esperando, se construye tomando decisiones difíciles con el corazón firme. Si crees que esta información fue de ayuda, ayúdanos a contar muchas más. Suscríbete, deja tu like y comparte este video. Tu apoyo hace la diferencia.